aquí quiero la mayor parte del tiempo compartir con ustedes en la pantalla algunos textos de la Biblia, así es que voy a desactivar mi video, ¿ok? Y am, yo quiero, antes que todo, me gustaría hablar un poquito acerca de algo que me estuvo conversando eh, mi hermana Patricia, probablemente respecto de algún estudio que tuvieron. Eh, la verdad es que a veces hay ciertos matices en la predicación del Evangelio que personalmente, esto es una opinión muy personal, creo que debemos tomarlo con amplitud de pensamiento. Eh, Siempre se van a presentar argumentos, ideas, eh, planteamientos que a veces nos chocan o que no se acomodan muy bien con los conceptos que tenemos acerca de lo que entendíamos por salvación o por justicia, por fe, eh, etcétera. Lo que sea que nos choque, eh, deberíamos entender que siempre va a existir ese tipo de situaciones. Siempre. Se me viene a la mente una cita de La Pluma Inspirada, la parafraseo. eh, Dice algo así como que todos deberemos pasar en algún momento de nuestra experiencia cristiana por la situación de tener que confrontar ciertas ideas y teorías favoritas y tener que abandonarlas, ¿sí? No siempre vamos a tener que abandonar nuestras ideas. Muchas veces nos vamos a enfrentar a ideas que son erróneas, pero también nos vamos a enfrentar a verdades que son eso, verdades, versus lo que nosotros entendíamos sobre algo y que no estaba bien. La verdad es que es una de las situaciones más difíciles de enfrentar en la vida, creo, am, cuando una persona tiene que tomar la decisión de aceptar algo nuevo y que se contrapone a lo que antes creía. Los que hemos, digamos, sido criados en la fe adventista, eh, tenemos el privilegio, no sé si llamarlo así, pero el privilegio de haber convivido toda nuestra vida con una doctrina basada en las escrituras y por lo tanto no hemos tenido que hacer tremendos y grandes sacrificios eh, respecto de abandonar nuestra fe, ¿sí? Pero hay muchas personas que se acercan a la verdad y que lo hacen desde otras perspectivas, desde otras creencias, otras doctrinas. Y estas personas tienen que necesariamente eh, tomar decisiones muy fuertes, decisiones de vida, abandonar la fe de su familia, por ejemplo. Es, creo, una de las situaciones más difíciles de enfrentar por los seres humanos. Quedarse solo en este mundo, eh, digamos, respecto a la fe que toda la familia comparte, ¿sí? Son numerosos los casos de las personas que por aceptar la fe adventista eh, o simplemente por hacerse cristianos en alguna cultura no cristiana, han tenido que enfrentarse al abandono total de sus familiares, ¿sí? Al rechazo. Eh, entonces, yo quisiera, hermanos, plantearles la necesidad que tenemos de estar siempre dispuestos a eso.
¿sí? El hecho de que el Señor nos haya concedido el privilegio de ser educados en la fe adventista, a los que hemos nacido, digámoslo así, en esta fe, no, no quita la necesidad que tenemos de estar dispuestos a abandonar nuestras teorías favoritas en, en beneficio o en virtud de la luz que Dios nos va entregando a través del camino. ¿Ok? Estoy hablando de una actitud en la cual nosotros estamos dispuestos. No estoy diciendo que debemos abandonar todo lo que creemos, para nada. Sería absurdo pensar algo así. Pero debemos tener siempre la actitud de estar dispuestos a hacerlo si eso glorifica a nuestro Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo cosas tan chocantes y tal vez difíciles de entender para algunos, como por ejemplo cuando dijo que si alguien no estaba dispuesto a abandonar a sus padres o a sus hermanos o a su cónyuge o aún a sus hijos, um, no es digno de él. Eso lo dijo Cristo, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en esas palabras, muchas veces nos cuesta digerirlas, nos es muy difícil. Pero en realidad el Señor Jesús no estaba diciéndonos que abandonemos a nuestra familia. Lo que Él estaba diciendo simplemente es que debemos tener una actitud de disposición a abandonarlo todo, si fuese necesario, por ganar a Cristo. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Que ha sido una larga introducción. Lo que quiero decir es que cuando nos enfrentamos a nuevas enseñanzas o a ideas que no son parte de nuestro credo personal, por así decirlo, um, la verdad es que no nos es saludable, no deberíamos tener una actitud de rechazo inmediato, ¿sí? Yo creo que todas las personas eh, se merecen por lo menos ser escuchadas, por lo menos cuando hay buenas intenciones, ¿sí? Um, y creo que en esto del Evangelio, en la predicación del Evangelio, eh, aunque también hay personas de malas intenciones, la verdad es que no es tan común encontrar a personas que abiertamente quieran engañar. Si bien es cierto, hay mucho engaño, hay muchas falsas doctrinas carcomiendo a la iglesia del Señor por dentro. Sin embargo, yo me atrevería a decir que son muy pocos los que se entregan al engaño de manera consciente. ¿Ok? Es así como, teniendo en cuenta eso, creo que debiéramos siempre tener una actitud de oír, de prestar atención, de analizar, tener una mente crítica en el sentido del análisis, de considerar las ideas, y si vamos a rechazar alguna cosa, que lo hagamos única y exclusivamente a la luz de las escrituras. De un escrito está. ¿Ok? Esas ideas de es que yo pensaba que, o a mí siempre me enseñaron que, o yo desde pequeño siempre lo entendí así, ese tipo de cosas, la verdad es que no tienen mucho valor. Personalmente he tenido que abandonar varias ideas a lo largo de mi vida, ideas favoritas, ideas cómodas. Generalmente las cosas con las que somos educados desde niños nos son cómodas, ¿sí? Y no es fácil abandonarlas. Entonces, hermanos, yo les animo, les invito a que cuando nos encontremos con doctrinas aparentemente nuevas,
o diferentes a lo que nosotros creíamos, atrevámonos a tener la actitud de conceder a la otra persona, a la persona que está hablando, por lo menos el beneficio de la duda, ¿sí? Ahora, a veces hay enseñanzas, doctrinas que abiertamente son erróneas y que nosotros lo sabemos, que el Señor nos ha revelado ese tipo de cosas. Por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿sí? Se me viene a la mente. Es una doctrina tan eh, rotundamente eh, denunciada por Dios como falsa en sus escritos, en su palabra, ¿no es cierto? Que nosotros no tenemos por qué conceder el beneficio de la duda, ¿no es cierto?, a alguien que está enseñando la inmortalidad del alma, ¿sí? Pero hay algunas enseñanzas que no van directamente en contra de todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, que simplemente son raras, son extrañas, son diferentes. Tampoco digo que las recibamos y que las creamos. Sin embargo, creo que es sana, es muy sana la actitud de quien considera, ¿sí? Considerar lo que el otro está exponiendo. Y sin alargar mucho este asunto, porque no es de lo que quiero hablar hoy día, sin duda lo toca un poco, pero no es el tema de lo que quiero hablar hoy. Específicamente, mi hermana Patricia me comentó respecto a la idea de que Jesucristo cuando estuvo en la tierra, eh, no solamente tomó los pecados del mundo sobre sí cuando estuvo en la cruz, ¿sí? Sino que también los recibió durante toda su vida, es decir, eh, desde muy jovencito, desde que era niño. Entonces, hermanos, miren, una idea como esa, yo la había considerado en algún momento. Hay algunas citas que efectivamente dan a entender algo así. Sin embargo, yo siempre hago el siguiente ejercicio. Me pregunto, ¿es esta enseñanza parte de lo que el Señor nos ha revelado como la verdad presente? ¿Es así? Si es parte de eso, si atañe directamente a lo que nosotros llamamos la verdad presente, entonces sí deberíamos preocuparnos y tal vez inmediatamente dedicar esfuerzos para tratar de determinar si es algo erróneo o es algo correcto. Pero cuando no son cosas que son directamente, digamos, relacionadas con la verdad presente, entonces creo que no deberíamos preocuparnos tanto. Siempre en el mundo han aparecido ideas nuevas y siempre van a haber personas que están buscando ideas nuevas. De hecho, en los tiempos de Pablo, Pablo dice acerca de los atenienses que eran personas que siempre estaban buscando algo nuevo, decir u oír algo nuevo que nadie lo hubiese dicho. ¿Sí? Parece que los atenienses eran muy filósofos y ellos disfrutaban mucho de las ideas nuevas. Era una especie de, tal vez una especie de droga, ¿sí? Un chorro de dopaminas que se venía a la mente, ¿no es cierto?, a sus cerebros cuando ellos oían alguna idea original, extraña, diferente, que los sacase de su normalidad, ¿sí? Bueno, la verdad es que eso ha subsistido siempre, es inherente a la naturaleza humana, siempre estamos buscando cosas curiosas, ¿sí? Pero muchas veces esas cosas se pueden quedar simplemente allí, en el baúl de las curiosidades. Am, no creo que sea saludable oír algo nuevo y simplemente llenarse de rechazo porque es algo extraño que nunca lo había escuchado
o que me parece que contradice algo que he leído, etc. Aunque una idea como esa de que Jesucristo cargó nuestros pecados antes de subirse a la cruz, am, es relativamente extraña, no se oye muy a menudo. Sin embargo, hermanos, tampoco es que sea algo con una gran centralidad en el plan de salvación. De hecho, hoy día vamos a ver algunos puntos bien interesantes con respecto al plan de salvación y creo que van a aclarar bastantes conceptos que están relacionados con ese tema, ¿ya? Pero ustedes se van a dar cuenta de que el plan de salvación no depende de detalles como ese. El plan de salvación depende de otras cosas, de cosas que gracias a Dios son más sencillas de dilucidar, ¿sí? Yo siempre que me enfrento a alguna dificultad teológica, eh, alguna idea extraña, difícil de desentrañar en el plan de salvación, siempre encuentro paz en el siguiente pensamiento. Yo oro al Señor y le digo, Señor, ciertamente tú dispusiste tu plan de salvación para las personas más humildes de la tierra, para los más sencillos, para los que no son filósofos, para los que no son matemáticos, ni teóricos, ni uh, oradores, para las personas que no tienen un máster en lingüística, ¿sí? Para esas personas, tú dispusiste tu plan de salvación. No necesitamos ir demasiado lejos para encontrar el agua de la vida. No necesitamos ir demasiado lejos. No necesitamos desentrañar todos los misterios del universo para poder asirnos fuertemente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos alguna cosa que otros no entienden, creo que lo peor que podemos hacer es pensar que nosotros estamos en mejor posición respecto a la salvación que aquellos que no lo entienden, ¿sí? Porque, hermanos, la salvación no se decide porque usted tenga un intelecto superior que otros. La salvación no tiene que ver con nuestra capacidad de comprender los misterios del plan de salvación en lo más profundo. La salvación no tiene que ver con eso. La salvación funciona hasta para las personas que no tienen una mente tan lúcida. La salvación funciona aún para los niños. La salvación funciona aún para las personas que tienen lesiones en su cerebro, en su mente. Para esas personas también funciona la salvación. No debemos pensar nosotros que porque nos saltamos un punto aquí u otro punto allá, o porque esta persona cree esto y esta otra cree esto otro, y ese otro de allá otra cosa, y no se ponen de acuerdo, entonces uno de ellos tiene que tener la razón y los otros dos se van a perder. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar así, finalmente vamos a terminar enclaustrados en algún grupo extremista de esos que creen que solamente los que asisten a sus reuniones se van a salvar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Yo quiero invitarles a confiar en aquel que es nuestra salvación, en Jesús. No les estoy diciendo que acepten cualquier cosa que les enseñe. No les estoy diciendo que no se preocupen de estudiar. No estoy diciendo eso. Hay bendición, hay crecimiento, hay fortaleza, hay, hay riqueza en el estudio de la palabra de Dios. Pero, gracias a Dios,
El Señor no ha sujetado nuestra salvación a las ideas extrañas, difíciles, misterios insondables. No, hermanos míos, no es así. El Señor va a salvar a todos aquellos que confíen plenamente en Él, a aquellos que se abandonen al cuidado, la protección, la justicia de nuestro Señor Jesús. Y esa persona puede no entender bien ciertos aspectos del plan de salvación y se va a salvar igual. Una persona puede no saber bien si Jesucristo fue totalmente como nosotros en su naturaleza o fue o tuvo algunas diferencias. Una persona puede tener dudas sobre eso y sí, es cierto, lo que cree con respecto a eso va a tener algún efecto en su fe, sí, pero no tenemos que pensar, hermanos, que porque alguien no tiene claro ese tema, entonces no se va a salvar. No, no, no dejemos que Satanás nos meta esa idea en la cabeza. ¿Saben, hermanos? A medida que he ido aprendiendo acerca de cómo el Señor nos ama y cómo el Señor ha hecho que su plan de salvación funcione hasta para los niños, me he dado cuenta, hermanos, que es inútil discutir sobre ciertos detalles que no tienen gran trascendencia en realidad. Hermanos míos, si nosotros somos humildes y reconocemos que hay cosas que no tenemos muy claras y confiamos plenamente en el Señor y seguimos cada rayito de luz que Él nos da y permanecemos en Él, sabiendo que a cada momento que solamente en Él tenemos nuestra confianza, en Él, en la persona de Jesús, no en las doctrinas, no, en la persona de Jesús, solamente en Él ponemos nuestra confianza. Hermanos míos, un día vamos a estar en la vida eterna. ¿Y saben qué? El Señor con una simple frase nos va a aclarar todos esos misterios. Y nosotros vamos a decir, ah, así era. Oh, ahora lo entiendo. Y se acabó el problema. Pablo, ¿qué era lo que querías decir allí en ese texto que escribiste tan complejo que la gente tanto discutió acerca de eso? Y Pablo decir, bueno, lo que yo quise decir fue esto. Ah, oh, ahora lo entiendo. ¡Wow! Hermanos, nadie se va a salvar o se va a perder porque no fue capaz de entender intelectualmente alguna frase de Pablo. Dios es mucho más amoroso que eso. Dios no necesita masters y doctors en filosofía para llevarlos al cielo. No lo necesita. Hermanos míos, los invito entonces con ese espíritu, con esa actitud de sencillez, de disposición a que Dios nos enseñe a adentrarnos en las maravillas de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Pero antes, me gustaría que hagamos una pequeña oración para ya pasar al tema que vamos a estudiar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y grandes de la tierra, aquellos que no desean confiar en ti, aquellos que confían en sus capacidades, en sus cerebros prodigiosos, en sus habilidades, en sus riquezas y su poder. Retiraste de ellos los misterios de tu salvación y lo diste a los niños, Señor, a los niños como nosotros, que somos sencillos, que no somos grandes genios, ni tenemos capacidad de comprender todas las cosas. En muchos casos
Ni siquiera somos personas muy exitosas, Padre amado, y sin embargo, a nuestra disposición pusiste las riquezas de tu gracia. Te damos gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque podemos confiar sencilla y simplemente en tu Hijo Jesús, en la provisión que tú hiciste en Él desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque podemos entregarnos a Él completamente y eso lo puede hacer hasta un bebé que no entiende bien el mundo todavía. Gracias, Padre amado. Te entregamos en esta hora nuestros intelectos para que tú nos enseñes y danos por favor la disposición de tu Santo Espíritu a ser enseñados sin prejuicios. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, voy a compartirles en la pantalla para que ustedes también puedan leer la Biblia. Denme solamente un momento. A ver, a ver. Quiero abrir un archivo aquí. Ok. Primero que todo, quiero partir con una pregunta. Una pregunta que nos va a servir como base para poder desarrollar todo este estudio. Y la pregunta es muy sencilla. La pregunta dice así. En primer lugar, ¿quién nos salva? ¿Se entendió la pregunta? La pregunta dice, ¿quién nos salva? A ver si alguien me puede dar la respuesta basándose en un texto bíblico. Basándose en un texto bíblico. ¿Quién nos salva? ¿Habrá alguien que se atreva a responder esa pregunta? La hermana Sebastiana tiene su manito levantada. Adelante, hermana Sebastiana. ¿Puede activar su micrófono? Yo al menos no escucho nada. No sé si será que le tienen que conceder el permiso. Perdón, no sé si se está escuchando bien. ¿Alguien me podría confirmar? Sí, hermanito, usted se escucha bien, pero la hermanita, vamos a ver cómo lo hacemos para que pueda participar. Ah, dice que no puede abrir. Sí, no puede abrir su micrófono. Ok, si gustan, pueden... Pruebe ahora, hermanita. Puede probar, hermana, nuevamente. Ok, ahora sí. Hermana Celestial. Pruebe a abrir su micrófono, hermana. A ver. Ahí Sí, sí. ahora sí. Disculpen, hermanos. Y dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, Creo que está en Juan 1:36, he algo aquí así. el Cordero. Sí, he aquí el Cordero de Dios. Es las palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús. Ok, Jesús. bien, efectivamente, ahí tenemos un texto, ¿verdad? Ahora, me gustaría saber si alguien recuerda un texto donde diga literalmente, quién es el que nos salva, porque ese texto que dice la hermana está muy bien, efectivamente, habla de la persona que nos salva, pero en ese texto no dice literalmente que es él quien nos salva.
Lo que dice es que quita el pecado del mundo, no dice que nos salva. ¿Ok? ¿Alguien recuerda un texto donde diga que Jesús nos salva? Ahora, hermanos, miren, mientras que alguien ahí lo piensa, ¿por qué yo les estoy haciendo este tipo de preguntas tal vez tan obvias para algunas personas? La razón es sencilla, hermanos. Últimamente me he dado cuenta, en realidad no tan últimamente, hace bastante tiempo ya que me he dado cuenta de esto y esto es algo bien serio que nos sucede. Nosotros solemos tener muchas ideas en nuestra cabeza, pero a la hora de fundarlas en la palabra del Señor, es decir, en un así dice el Señor, se han dado cuenta que nos cuesta mucho encontrar un texto que diga abierta y sencillamente lo que en realidad creemos. ¿Se han dado cuenta de eso? Y eso es así. Yo creo que todo cristiano en este mundo sabe y entiende que es Jesús quien nos salva. ¿Sí? Pero ¿saben qué, hermanos? Lamentablemente, la idea de que es Jesús quien nos salva, Hermano, la hemos... puede ser Juan 3:16 también, Ok, a ver, ¿qué ¿no? dice Juan? Porque Juan 3:16 dice, eh, a A ver, ver, lo vamos a vamos proyectar. a buscarlo. Yo lo voy a proyectar aquí para que lo leamos todos. Eh, Ahí está. eh, pues Diga, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, pues su único hijo sabemos que es Jesús, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ok, muy bien, muy bien, ahí está. Y mire, fíjese que en el versículo 17, ahí sí lo dice literalmente. Mire lo que dice. Arriba, claro que también lo dice, pero lo dice de la manera negativa, es decir, que no se pierda, ¿verdad? Pero en el 17 lo dice abiertamente, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se fijan? Ahí sí se usa el verbo salvar. Entonces, hermanos míos, qué lindo, qué importante es que cuando nosotros decimos que creemos algo, cuando nosotros enseñamos una doctrina, cuando nosotros pensamos en alguna verdad específica, entonces podamos nosotros también tener como respaldo, como base, como firme ancla y pilar de nuestra fe, la palabra de Dios que dice las cosas abierta, clara y firmemente. ¿No les parece que eso es importante? ¿Saben por qué es tan difícil en general para las personas recordar un texto que abiertamente enseñe lo que creemos? ¿Saben por qué? La mayor razón, hermanos, es porque nosotros estamos acostumbrados a que otras personas nos alimenten. Es decir, escuchamos sermones y son sermones bien bonitos. No es malo escuchar sermones, al contrario, es una muy buena manera de alimentarse, digámoslo así, espiritualmente, ¿no es cierto? Pero hermanos, tal como sucede en el mundo físico, la comida demasiado procesada no nos hace bien, ¿verdad? Las personas que practican la reforma pro salud, yo creo que van a entender bastante bien ese concepto. La comida procesada no nos hace bien, puede mantenernos con vida, puede tal vez aportar algunos nutrientes básicos cuando nos faltan, ¿sí? Cuando una persona se está muriendo de hambre, creo que le van a venir muy bien unas papas fritas y tal vez un pan con queso, qué sé yo, algo muy rápido porque se está muriendo, está en un shock, está con una falta enorme de calorías y su cerebro está ya en shock y está a punto de desmayarse. Entonces hay que darle lo que hay a mano.
Alguien tiene un chocolate. Bueno, vamos con un chocolate. ¿Sí? No estoy diciendo que es bueno comer chocolate, ni queso, ni nada de eso, ni papas fritas. Lo que estoy diciendo es que en el peor de los casos sirve de algo la comida demasiado procesada. Pero hermanos, si nos alimentamos toda la vida de comida procesada, ustedes saben lo que nos va a pasar, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la palabra de Dios. Es bonito escuchar sermones. Es lindo oír a los siervos de Dios que predican y enseñan. Pero si nosotros verdaderamente queremos llenar nuestra mente, nuestro cuerpo espiritual, por así decirlo, de nutrientes espirituales, whole, como se dice en inglés, como whole grain, el grano completo, ¿verdad? Con todos los nutrientes, con su piel, con sus vitaminas, con su fibra, con su germen, con todo lo que trae. Entonces tenemos que ir a la palabra del Señor, a adquirir la luz que necesitamos. Entonces, hermanos, yo quiero responder en este día dos preguntas básicas sobre la salvación. En primer lugar, ¿quién nos salva? Y el texto que nos leyó nuestra hermana ya nos lo dice abiertamente, es Jesús. Y la siguiente pregunta que queremos responder a la luz de la palabra del Señor es, ¿de qué somos salvos? Una cosa es entender quién es el que nos salva y otra cosa es entender de qué cosa nos salva, de qué somos salvos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema en el que estamos metidos por lo cual necesitamos salvación? Cuando una persona pide salvación es porque hay algo que lo está aquejando. Sálvenme, ¿sí? Sálvenme. ¿De qué hay que salvarte? ¿De qué cosa? Es que viene un perro persiguiéndome y me va a morder. Bueno, entonces esa persona necesita salvación del perro, ¿sí? ¡Sálvenme! ¿Qué te sucede? Es que se me cortaron los frenos del auto y voy en una bajada. Ay, ¿qué podemos hacer? Entonces, hermanos míos, necesitamos entender, además de quién nos salva, tenemos que entender de qué somos salvos. Para eso hay un texto bien bonito en la Biblia que se encuentra, se los voy a compartir, se encuentra, ahí, denme un momento, en Mateo 1:21. Miren, aquí está. Mateo 1:21. ¿Qué dice Mateo 1:21? Dice, aquí está hablando el Señor Jesús. Miren lo que dice. Miren qué interesante. Aquí hay un dilema, algo muy interesante. Dice que José estaba allí, ¿no es cierto?, con María, desposado, pero todavía no se había unido a ella. Y cuando José supo que María estaba encinta, es decir, estaba esperando un bebé, entonces José quiso abandonarla secretamente para no difamarla, dice la Biblia. Y pensando él en esto, dice que el ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Perdón, era un ángel del Señor, no era el Señor. Dice un ángel del Señor. Dice, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Entonces, este versículo nos da las dos respuestas. En primer lugar, ¿quién va a salvar a su pueblo de sus pecados? Va a ser Jesús.
¿ok? ¿Y de qué los va a salvar? Ahí lo dice, de sus pecados, ¿ok? De sus pecados. Yo tuve un estudio con unos hermanos hace unas semanas atrás, justamente sobre este texto, en donde estudiamos el tema de qué nos va a salvar Jesús, ¿ok? ¿De qué nos va a salvar Jesús? ¿Y quién es Jesús en realidad? Jesús significa literalmente el Señor salva, ¿ok? Y ese Señor se refiere a Jehová, Jehová salva, ¿ya? Ok, entonces ya tenemos respondidas esas dos preguntas. ¿Quién nos salva y de qué somos salvos? Ok, alguien dirá, hermano, pero eso todos lo sabemos y ¿para qué nos trajo aquí, nos hicieron esta invitación para que usted nos venga a decir algo que todo el mundo sabe? Hermanos, déjenme decirles que yo me he dado cuenta de que hay muchas, pero muchas personas que aunque saben la respuesta a estas preguntas, sin embargo, a la hora de pensar en estas cosas respecto de su salvación o de la salvación de otros, extrañamente se olvidan de estas respuestas. Se olvidan de cosas tan básicas como quién nos salva y de qué somos salvos. Se olvidan totalmente. ¿Saben? Eso tiene un nombre. Ustedes saben que cuando las personas van creciendo desde que son niñitos y van creciendo, su cerebro se va desarrollando, ¿verdad? Su manera de pensar se va desarrollando. Eso se estudia en la psicología. Y ustedes saben que los niños cuando son pequeñitos, 2, 3 años, aunque ellos saben comunicarse y dicen palabras muy claras y son capaces de comunicar ideas muy, muy claras, a veces uno podría pensar que ellos ya piensan lo mismo que los adultos, pero no es así. La ciencia ha demostrado que hay ciertas operaciones mentales, cerebrales, que los adultos realizan y que los niños no pueden realizar. Son estructuras que todavía no están formadas. Su cerebro aún no está maduro, no tiene la capacidad de desarrollar ciertas operaciones lógicas que están allí en el cerebro de los adultos. Y una de esas operaciones que lamentablemente hay personas que todavía adultos no logran desarrollar bien es la operación de aplicar un conocimiento en una área totalmente diferente, pero en donde se aplica ese conocimiento. Es decir, estamos hablando aquí de quién nos salva y entonces ahora vamos a hablar de otro tema en donde se toca ese mismo punto, pero de otra manera diferente, y las personas no se acuerdan de la respuesta a esta simple pregunta de quién nos salva. Vamos a ver. Vamos a ir al texto que es el texto central de nuestro estudio de hoy. Y se encuentra en Efesios, capítulo 2. Justamente alguien lo había compartido por ahí. Les invito a ir a Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos, especialmente los versículos 5 y el versículo 8. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, aquí Efesios 2 a mí me encanta, es un capítulo maravilloso, hermanos, y se pueden sacar muchas lecciones, pero vamos a abocarnos a algo bien específico porque yo tengo la mala costumbre de abarcar demasiado y me alargo demasiado con los estudios.
Vamos a ir bien específico al asunto que nos reúne en este día. Efesios 2, capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ok, a ver, vamos a aclarar algunas cosas aquí. En primer lugar, este texto, el versículo 5 de Efesios 2, nos está diciendo que Dios hizo algo por los pecadores cuando estábamos muertos en pecados. ¿Ok? ¿Qué momento es ese? Para mí, ese es un momento del pasado, ¿verdad? Un momento del pasado. ¿No les parece? Ahí está hablando en tiempo pasado. O sea, Pablo le está hablando a personas que ahora en el presente tienen otra condición que no es la misma que tenían en el pasado. A ver si alguien me responde, por favor, esta pregunta. ¿Cuál es la condición en que estábamos cuando Dios nos vino a dar vida? ¿Cuál es la condición? Según el texto, según el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál era nuestra condición? ¿Alguien me puede responder? Muertos, Ok, muertos en delitos y pecados. ok, estábamos, según el texto, estábamos muertos, ¿verdad? Ok, ahora, Pablo está diciendo esto en pasado. ¿Por qué lo está diciendo en pasado? Bueno, cuando alguien habla de una condición en pasado, naturalmente el lenguaje nos dice que la condición actual ya no es esa, ¿verdad? A ver, si yo les digo a ustedes, hermanos, ustedes estaban sucios, ¿recuerdan esa vez que estaban sucios? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en el pasado ustedes estaban sucios, pero ahora ¿cómo están? Limpios. Ok, están limpios, ¿verdad? Es algo obvio. Si yo les hablo a ustedes de una condición que tuvieron ustedes en el pasado, obviamente estoy diciendo también con la misma frase que en la actualidad, en el presente, ustedes ya no tienen esa condición. ¿Se entiende? Entonces aquí en Efesios 2.5, Pablo le está diciendo a los creyentes, a los efesios, les está diciendo que ellos en el pasado estaban muertos en pecados o en delitos y pecados, dicen otras versiones. ¿Sí? Pero luego la frase sigue y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Ok, y ahí refuerza más claramente todo, ¿no es cierto? Y lo deja totalmente establecido. Pablo está diciendo que en el pasado los creyentes a los cuales él se está refiriendo estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora, ¿cómo están? Como dijo la hermana, ahora están vivos, vivos. ¿Con qué vida? Con la vida que Dios nos dio juntamente con Cristo. Ok, por si acaso esa palabra juntamente significa que esa vida no se puede separar de Cristo. No es el tema de hoy, pero es muy importante también y tiene que ver con el tema de hoy. Pero es importante, lo tenemos que tener ahí presente. La vida de Cristo nunca se puede separar de su persona. ¿Pueden ustedes separar la vida de alguien? Claro que no. Si ustedes le separan a alguien la vida, lo que ustedes hacen es matarlo, ¿verdad? Entonces,
Lo que está diciendo aquí es que el Padre nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, para poder darnos la vida que estaba unida a Cristo, ¿qué es lo que tuvo que darnos el Padre? A ver si alguien me responde. A Cristo. Exactamente, es obvio, ¿verdad? Es obvio. Cristo tiene que ser dado junto con la vida, porque Cristo no puede ser separado de su vida. Entonces, la única manera de darnos la vida que está en Cristo es dándonos a Cristo. Es la única manera. ¿Ok? Y miren lo que viene después. Miren lo que viene después. Una frase que está entre paréntesis. Originalmente en el griego no está esa frase, por lo que entiendo, en el griego original no están esos signos de puntuación, ¿ok? Pero se infiere por la forma en que está planteada la frase. Aquí Pablo lo que está diciendo es que ese acto de Dios, de darnos a nosotros la vida cuando nosotros estábamos en la condición de muertos en pecados, ese acto de Dios se resume en la siguiente frase. Es decir, esta es otra manera de decir lo mismo. Lo mismo. Mire lo que dice. Por gracia sois salvos. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Estoy diciendo que para Pablo la gracia no es otra cosa que la dádiva de Cristo. Eso es la gracia para Pablo. ¿Se entiende? Hermanos míos, ¿por qué yo les digo esto? Tal vez alguien aquí va a decir, pero hermano, esas cosas las entendemos y eso yo lo sé, dígame algo nuevo. Hermanos, yo les invito a que no seamos como los atenienses, que siempre estaban buscando que les dijeran algo nuevo. ¿Saben, hermanos? Nosotros no necesitamos tanto conocer cosas nuevas como necesitamos entender verdaderamente lo que ya se supone que sabemos. Necesitamos que aquellas joyas preciosas que el Señor ya nos ha dado se vuelvan vida en nosotros, porque la niebla oscura y horrible que Satanás ha esparcido a nuestro alrededor, lo que hace es taparnos los ojos, cegarnos y hacernos ver borrosamente las preciosas joyas de la verdad que Dios nos ha dado. Y por lo tanto, podemos ver una joya aquí, podemos ver la otra joya allá, podemos ver esta otra preciosura aquí, pero no somos capaces de unirlas y de juntarlas todas para que todas juntas formen esa bendición que Dios nos quiere conceder. Hermanos míos, cuando nosotros hablamos de la gracia como algo separado de Jesús, nosotros estamos olvidándonos de que la única gracia de la cual habla la Biblia es Jesucristo. Nada más que eso. Y si entendemos que la gracia es Jesucristo, si nosotros entendemos eso, entonces vamos a entender que Jesucristo no es otra cosa
que el ser que al venir a vivir en nosotros nos da su vida y como resultado de darnos su vida, miren, les voy a decir algo obvio, pero que les va a hacer abrir los ojos. Como resultado de darnos la vida, nosotros dejamos de estar muertos. A ver, miren, miren lo que acabo de decir. Es algo obvio, es algo que parece dicho por alguien que no está hilando bien sus pensamientos. Miren, miren lo que digo. Al darnos la vida con Cristo, obviamente, nosotros dejamos de estar muertos. ¿No les parece lógico eso? Entonces, hermanos míos, la pregunta ahora, vamos a aplicar esto, vamos a aplicarlo para poder entender bien esto. Miren, según Pablo, la muerte espiritual, ¿qué significa? Estar muerto espiritualmente, ¿qué significa? Según el versículo 5. ¿Cómo le llama él? Estar muertos en qué cosa, en qué. Alguien que me lo diga. El pecado. En pecados. Es decir, para Pablo, estar en la práctica del pecado, eso equivale a estar muertos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, si ahora Pablo viene y nos dice, oigan, ustedes estaban muertos en el pasado, estaban muertos en el pasado, y cuando estaban muertos allí en el pasado, ¿qué hizo Dios? Vino y les dio, digámoslo así claramente, les dio a Jesús, se los dio a ustedes, se los dio. Y para que ustedes me lo entiendan mejor todavía, se los dio para que ustedes se lo coman. ¿Me entienden? Y si a alguien le asusta lo que acabo de decir, hermanos míos, ¿qué dijo Jesús? Dijo, si ustedes no beben mi sangre y no comen mi carne, no tienen vida en vosotros. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Entonces, hermanos míos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo que cuando Dios nos da a nosotros a Jesús y nosotros nos comemos a Jesús, obviamente es una figura, es algo espiritual, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos comemos a Jesús, es decir, lo metemos dentro de nosotros, lo hacemos nuestro, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el resultado de eso? De que Jesús venga ahora y entre en nuestras entrañas. ¿Cuál es el resultado de eso? Que nosotros dejamos de estar en la condición en la que estábamos, muertos en qué cosa, en delitos y en pecados. Entonces, ahora, ¿en qué condición nos encontramos cuando Jesús está en nosotros? ¿Quién me lo dice? ¿En qué condición? Contraria a la muerte en delitos y pecados. ¿Cuál sería la situación contraria? Salvos. Somos salvos en vida. Vida, ok, sí, somos salvos, ok, vida, dijo usted. Pero ¿a qué se refería Pablo con la muerte? Ya lo dijimos, a los delitos y a los pecados, ¿verdad? Ok, por lo tanto, ahora, al estar en vida, en salvación, ¿en qué condición vamos a estar ahora?
Si en muerte estábamos en delitos y en pecados, ahora en vida, ¿en qué estamos? No más en los pecados. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama no estar en los pecados? ¿Cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama justicia. Justicia. Es como si Pablo estuviese diciendo, perdón, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora que recibieron a Jesús y se lo comieron, ahora ustedes están vivos en su justicia. Y la justicia es todo lo contrario de los delitos y pecados. Así como la muerte es lo contrario de la vida, así los delitos y pecados son lo contrario de la vida de Cristo, de su justicia. Y a eso, hermanos míos, Pablo le llama gracia. Gracia. Pregunto, ¿de qué somos salvos? A ver quién se acuerda de la respuesta. ¿De qué somos salvos? De los pecados. De los pecados. Por lo tanto, cuando alguien dice, hermano, perdóneme, pero no somos salvos por las obras, sino que somos salvos por la gracia. Hermanos míos, yo les pregunto, esa persona que está diciendo eso, ¿será que entiende en realidad lo que está diciendo? Según lo que estamos viendo, hermanos, según lo que dice Pablo, lo que enseña Pablo, y ustedes lo están viendo con sus propios ojos, ser salvo por gracia equivale a dejar la vida de pecado, mejor dicho, a dejar la muerte de pecados. No es algo correcto decir la vida de pecados, porque eso no es vida, espiritualmente eso no es vida. Es tiene un nombre eso. Uh, anaxímoron. Ay, se me olvidó el nombre. Anaxímoron, algo así. ¿Alguien se acuerda? Es cuando uno dice dos cosas que se contradicen, pero en realidad refuerzan la idea. Anoxímoron. Oxímoron. Es un ¿Cómo? oxímoron o yuxtaposición. Eso, un oxímoron. Oxímoron. Yuxtaposición. Sí, exactamente. Decir vida de pecado es un oxímoron. Es una yuxtaposición, como dice el hermano. Yo no sabía que era lo mismo que yuxtaposición. Pero es una contradicción en sí misma, porque en realidad no deberíamos decir una vida de pecados, deberíamos decir una muerte de pecados. ¿Sí? Porque la vida no incluye el pecado. Entonces, hermanos míos, miren, cuando la Biblia nos enseña esta frase que es tan verdadera, esta frase que dice, por gracia sois salvos, deberíamos recordar siempre que la gracia no es otra cosa que la dádiva de Cristo, la persona de Cristo. Él es la gracia de Dios. Cristo se da a nosotros para que nosotros lo comamos y recibamos su vida, que está ¿dónde? ¿Dónde está la vida de Cristo? ¿Dónde está? Hermanos, La vida de Cristo está en Cristo.
Está en Cristo, ¿verdad? Está en Cristo. Entonces, si nosotros realmente recibimos a Cristo, por supuesto, recibimos su vida. ¿Y qué es la vida? Lo contrario de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Los pecados. Por lo tanto, si recibimos a Cristo y por lo tanto su vida, entonces ya no vivimos más en los pecados. Así de simple. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y luego dice, por gracia sois salvos. O sea, dice, Pablo está diciendo, eso es la gracia. Eso es el regalo. Eso es el don inmerecido. Es Jesús con su vida dentro. Eso es la gracia. Por eso dice, sois salvos. Acuérdense, ¿de qué somos salvos? Del pecado, pues. Entonces, cuando Pablo dice, sois salvos, lo que está diciendo, no viven más en el pecado. ¿Por qué? Porque vivir en el pecado significa estar perdido. Así de simple. Vivir en el pecado, mejor dicho, estar muerto en el pecado, es eso, es estar muerto. En cambio, tener a Cristo implica que tenemos su vida y por lo tanto ya no estamos en el pecado y por lo tanto somos salvos del pecado. ¿Se entiende la idea, hermanos? Miren lo que dice el versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Lo mismo, es la misma frase, la misma. Son las mismas palabras en el original. Por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. A ver, vamos a aplicar otra vez. ¿Qué era la gracia? Por favor, alguien que me lo recuerde. ¿Qué era la gracia? Lo acabamos de leer. ¿Qué era la gracia? Cristo. Era Cristo. Era Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en el versículo 8? Está diciendo, por Cristo sois salvos. Eso está diciendo. Cristo los salva a ustedes. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Cómo? Mire lo que dice. Por medio de la fe. Ay, hermanos, esta palabrita por medio. Miren, se las voy a mostrar en el original. ¿Ven todas esas palabritas con numeritos ahí? ¿Las ven? ¿Se alcanzan a ver o no? Sí, hermano. ¿Sí? Ok. Miren lo que dicen estas palabritas. Miren, estoy en el versículo 8. Puede parecer un poco confuso, pero no se preocupen, estamos en el versículo 8, lo mismo. Vamos a irnos a la frase donde dice por medio de la fe. Aquí, miren, aquí dice, por medio, es una sola palabra, una sola palabra. Y esa palabra es la palabra que se traduce como día, día. Pero esa palabra no se refiere al día del sol, ¿no es cierto? Cuando sale el sol. No se refiere a eso. ¿Saben a qué se refiere? ¿Saben lo que significa la palabra día? Esa palabra día significa el medio por el cual se hace algo, el conducto, el canal, el tubito, el ducto. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende la idea?
el, el, el lugar a través del cual pasa algo. Eso es Dia. ¿Saben lo que está diciendo el texto, hermanos? Está diciendo que la fe es el tubito a través del cual fluye la gracia. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la gracia? La respuesta, yo espero que en todas las mentes ya esté claramente establecida. La gracia es Cristo. Hermanos míos, la fe no es otra cosa que el tubito que hace que Cristo sea introducido en nosotros. Eso es la fe. ¿Se acuerdan ustedes de la visión de los 2 olivos que alimentaban el candelabro a través de unos tubitos de oro? ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que representan esos tubitos de oro? Esos tubitos de oro representan la fe, la perfecta confianza en Dios, el restablecimiento de la comunión con nuestro Creador, el reposo en Él, la absoluta ausencia de dudas, de desconfianzas, de sospechas acerca de Dios. Pregunto, ¿qué es lo que suele hacer una persona con otra persona en la cual confía absolutamente? ¿Qué suele hacer esa persona con esa otra persona? ¿Qué suele hacer? Piensen, por favor, por un momento en la persona en la cual ustedes más confían en este mundo. Dejemos por un lado, por un momento, a un lado a la persona del Señor Jesús, porque yo sé que algunos van a decir, ¿no es cierto? Yo confío en Jesús. Ok, pero pensemos en una persona que podamos ver y tocar. Una persona en la cual usted más confía en el mundo. Usted no tiene más confianza en otra persona que en ella o en él. Ok, esa relación de confianza, ¿a qué le lleva a usted inevitablemente a hacer con esa persona? ¿Qué le lleva a hacer? ¿Quién me puede responder? A creer en esa persona. Ok, pero, ¿qué hace usted con esa persona? Tengo una constante conversación, tengo una constante comunicación con ella. Ok, Le usted- deposita todos es, sus secretos a esa es, persona. Hay una exacto. dependencia de esa persona. Sí, amén. Dependencia. Amén, amén, amén. Hermanos míos, ¿sí o no que usted se funde con esa persona? ¿Sí o no? Sí. Ujú. Usted hasta se parece a esa persona, hasta ponen las mismas caras, hasta usan las mismas palabras, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta lo que hace la confianza?
Hermanos míos, la confianza perfecta lo que hace es establecer un tubo de comunicación con alguien, y por ese tubo pasa ese alguien. Se llama una fe ciega, hermano. Yo le- Así, a ciegas. ah, hermanos, Como cuando una hija pequeña se lanza a los brazos de papá sin medir las amén, consecuencias. amén, amén, así es, hermanos. Las personas con las cuales más confiamos en este mundo, nosotros no nos andamos preguntando si será correcto o no será correcto decirle tal o cual cosa. No, se lo lanzamos nomás. ¿Sí o no? Hermanos míos, ¿saben cuál es el resultado inevitable de tener una relación de confianza así? Es decir, fe plena en esa persona. ¿Saben cuál es el resultado inevitable? El resultado inevitable es que esa persona se le va a meter adentro a usted. Y eso, dice Pablo, no de vosotros, es un don de Dios. Y luego dice el versículo célebre que todos conocen, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, ¿se dan cuenta a qué se refiere Pablo cuando dice no por obras? Lo que está diciendo Pablo es que esta relación con Cristo, ese alimentarse de Él, ese recibirlo en el alma, esa salvación que viene como resultado de que la vida de Cristo ahora corre por nuestras venas, eso no lo conseguimos nosotros con obras. Nosotros no compramos ese don, no lo podemos comprar. Dios nos lo da gratuitamente. Nos lo da cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Allí Él nos da ese don, nos dio ese don. ¿Les parece que ahora es más clara la Biblia? ¿Saben por qué se hace más clara la Biblia? Porque el Señor envía su Espíritu y espanta las tinieblas que Satanás se goza en poner en torno a la preciosa palabra de Dios. Hermanos, Cristo es quien nos salva. Él es la gracia de Dios. Cristo Jesús nos fue dado por Dios. Es un regalo. No lo podemos comprar. No lo podemos conseguir con obras. Él nos trae sus obras de regalo a nosotros. ¿Y cómo se produce eso? ¿Por qué medio? ¿Por qué tubito pasa eso a nuestras vidas? Por la fe. La plenitud de confianza. La fe. ¿Saben, hermanos? Lamentablemente, esa condición de salvación en la que estamos cuando Cristo vive en nosotros, lamentablemente esa condición se puede perder. ¿Saben cómo se pierde? Esa condición se pierde
desconfiando de Jesús. ¿Qué pasa cuando usted, la persona en la que usted más confía en el mundo, esa persona de la que hablamos, en la cual usted deposita toda su confianza ciegamente y usted no se cuida de sus palabras con esa persona, ni de sus sentimientos, ni de nada, ni de sus olores? De nada se cuida con esa persona, porque hay plena confianza. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien viene y le cuenta a usted un chisme de esa persona? Bueno, lo natural, si usted confía plenamente en esa persona, lo natural es que usted diga, no, eso es mentira. Pero ¿qué tal si un día a usted le pillan mal parado y de alguna manera usted no se siente bien y anda con predisposición a desconfiar y de pronto le vienen con un chisme que es bastante creíble y por alguien que normalmente no anda diciendo chismes y parece muy creíble lo que le dicen? ¿Qué le va a pasar a usted? Probablemente usted acceda a considerar la posibilidad de que su amigo o amiga de confianza en realidad le haya traicionado. ¿Y cuál va a ser el resultado inevitable de eso? Se corta la conexión. Se corta el tubo de la fe. Se corta. Y como resultado de eso, ¿qué sucede? La vida de Cristo ya no puede seguir fluyendo hacia usted. Y si la vida, es decir, Cristo, ya no está en usted, ¿qué sucede con usted? Si a usted le quitan la vida, ¿qué sucede con usted? ¿En qué se transforma usted? ¿Quién me lo dice? En un muerto. ¿Y En qué hacen, vida, y muerto qué en hacen, vida. y qué hacen los muertos según Pablo? Nada sabe. No, según Pablo, no según Salomón, según Pablo, en el versículo 5, ¿qué le pasa a los muertos? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida ¿Qué es lo que diferente hacen los muertos según el versículo 5? ¿Qué es lo que hacen los muertos? que tenemos esperanza de vida. No. ¿Qué es Los, lo que hacen los los muertos muertos? siguen en pecado. Están en pecado. Están en pecado. Hermanos míos, ¿podemos nosotros ser salvos y a la vez estar en pecado? ¿Le encuentran lógica ustedes a eso a la luz de lo que estamos leyendo? No, para nada. No tiene lógica, ¿verdad? O sea, acabamos de decir que Jesús es quien nos salva, que somos salvos del pecado y que esa salvación viene cuando la vida, es decir, Jesús, porque están juntos, nos es dado a través del conducto de la fe, es decir, esa es la gracia por la cual somos salvos, Cristo. Como resultado, entonces ahora vivimos una vida de vivos, es decir, en justicia, ya no en delitos y pecados, sino en justicia, porque los delitos y pecados son la condición de los muertos, no de los vivos. Según Pablo, los muertos son los que pecan y delinquen. Los vivos no. Los vivos viven con Jesús. Los vivos viven una vida de justicia. Es la vida de Jesús. Es su vida, no la nuestra. Es la de Él. ¿Le encuentran ustedes lógica ahora entonces decir
que somos salvos y seguimos pecando y seguimos estando en delitos y pecados y a la vez soy salvo. Y algunos son bien atrevidos y dicen, no, es que Pablo lo dice en estado en tiempo pasado, miren, habéis sido salvados. O sea que ya somos todos salvos. Nadie se preocupe por nada, nadie se preocupe de la obediencia, nada de eso, porque ya somos todos salvos. Así que tranquilos, descansen en el Señor y sigan adelante con sus vidas, porque así es la vida humana, es con pecado y no le podemos hacer nada. ¿Y qué le vamos a hacer? Y así nos salva Dios. Y olvídense, no le crean a esas personas perfeccionistas que andan predicando que se puede vivir sin pecar. Hermanos míos, yo no voy a entrar aquí en el tema de qué es el pecado, porque la verdad es que ese es otro tema. Tampoco vamos a tocar el tema de si una persona justa puede caer o no puede caer. No vamos a tocar ese tema. Ese no es el tema de hoy día. El tema de hoy día es qué es la gracia. ¿Cómo es que somos salvos por gracia? Fíjense que la frase dice, por gracia sois salvos. ¿En qué tiempo está ese verbo sois? ¿En qué tiempo está el verbo sois? Presente. Presente, ¿verdad? Presente. ¿Saben lo que está diciendo la Biblia? Está diciendo que nosotros, mientras estamos en Cristo, llenos de Él, rebosantes de su vida, entonces somos salvos. Y por lógica, si nosotros cortamos el conducto de la fe, nos olvidamos de la oración, nos apartamos de nuestra confianza plena en Cristo, de nuestra dependencia de Él, de nuestra unión con Él, de nuestra fusión con Él. Entonces ya Cristo no está en nosotros. Su vida nos abandona porque nosotros ya no estamos en Él. Nosotros hemos decidido cortar el grifo, apartarnos de Él, cortar la conexión. ¿Cuál es el resultado inevitable? El resultado es el regreso a la muerte, a los delitos y pecados. Es sencillo, ¿no? En Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él. En Él hay salvación. Salvación del pecado, no se olviden. De eso somos salvos, del pecado. Que el Señor les bendiga. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, Padre bendito, gracias por la sencillez de tu Evangelio. Gracias porque tú lo simplificaste todo a que nos mantuviésemos pegados a Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Porque ni siquiera eso podemos hacer por nosotros mismos. Por lo tanto, tú proveíste poder y la ayuda de tus santos ángeles para mantener nuestra unión con Cristo a pesar de nuestra debilidad.
Gracias, Señor, porque ese conducto no es fácil de romper. No es fácil apartarse de Jesús. Y aun cuando nos apartamos, gracias, Señor, porque tú inmediatamente haces esfuerzos para retornarnos a nuestra conexión con Jesús. Gracias, Señor, porque tú no nos desechas, no nos dejas tirados allí cuando nosotros decidimos cortar la conexión con Jesús. Gracias porque tú nos buscas, nos agarras con los lazos de tu amor. Ayúdanos, Señor, a acostumbrarnos a permanecer tan unidos a Cristo que pronto llegue el día en que ya no nos separemos nunca más de Él. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.